Muy bien, bueno chicos, la clase pasada habíamos empezado a hablar de Ethernet, ¿sí? Describimos todos los avances que hubo en la tecnología de Ethernet, cómo fue cambiando. Hay un montón de detalles, un montón de números ahí, obviamente que no se los tienen que acordar ni nada de eso, ¿sí? Es interesante, si no hicieron el ejercicio, mirar la norma de Ethernet. Eso sí es importante porque les va a servir. Un día en su trabajo van a necesitar acordarse esa norma. Que es cómo se conecta, cómo van los cablecitos en el conector, ¿sí? Eso sí está bueno que lo recuerden, porque lo van a usar un día, ¿sí? Recuerden lo que les digo. No sé si la han visto la norma, no lo vimos acá, ¿no? Hay dos normas. Vieron que la fichita es transparente y tiene... Si la miran con los contactos hacia adelante y hacia arriba, digamos, hacia adelante y hacia arriba, tiene 8 contactos, ¿sí? Y estos 8 contactos llevan una norma, digamos, hay una norma que sugiere cómo conectarlos, ¿sí? El cable Ethernet trae 4 pares, ¿sí? Que son el par naranja, el par verde, el par marrón y el par azul, ¿está bien? Eso es por norma, así que todos los cables lo tienen así. Cada par son 2 cablecitos enroscados, por eso es par trenzado. Recuerden que se trenza así, ¿para qué? Para que la corriente eléctrica de ida y de vuelta, que van una va por un cable y la otra va por el otro, compensen sus campos magnéticos entre sí, ¿está bien? Y eviten interferir a los cables de al lado. Esa es la explicación por la cual va enroscadito. Y después depende del nivel del cable, si es UTP-5 o UTP-6, el tipo de aislación que tiene. ¿Qué pasa? Los cables a altas frecuencias, los aislantes que tienen los cables empiezan a actuar como capacitores y producen pérdida. O sea, las señales de altas frecuencias se escapan por los aislantes, por un efecto de capacidad. ¿Tuvieron algo en electricidad y magnetismo? ¿Vieron algo de capacitores? Sí. Bueno, el efecto del capacitor, vieron que es un aislante y 2 placas conductoras, ¿sí? Cuando hay una diferencia de corriente es como que la zona aislante se carga, ¿sí? Pierde electrones de un lado, gana electrones del otro y queda, como no pueden pasar, queda como cargado y después se descarga. El efecto del capacitor. Imagínense un cable largo donde tienen 2 alambres y un plástico en el medio, se produce ese efecto, ¿sí? O sea, es lo mismo que un capacitor. Entonces, para evitar ese efecto, la evolución ha hecho que los aislantes tengan determinadas propiedades, le han agregado cosas a los aislantes, le han agregado separadores, incluso en el medio. El UTP-6, por ejemplo, lleva un separador. Los 4 pares van separados por un separador de plástico dentro del cable. Bueno, son todas cosas, aspectos eléctricos y mecánicos del cable que fueron evolucionando. Pero los 4 pares siguen siendo los 4 pares. Las distintas normas que vimos en la clase pasada las utilizan de distintas formas. Hay una norma que lo utiliza para pasar electricidad, por ejemplo, para pasar alimentación al equipo que está en la otra punta, que les decía la otra vez, ¿sí? Hay otras normas que aprovechan los pares para enviar más información, ¿sí? Y hay otras normas, las primeras normas aprovechan nada más que 2 de los 4 pares, ¿sí? ¿Está bien? Uno para recibir y otro para transmitir. Clásicamente eso se hacía con el par naranja y el verde. El par naranja y el par verde se utilizan para transmitir y recibir. Y justamente hay 2 normas, la norma A y la norma B, que tienen cambiado básicamente el par naranja con el par verde, ¿sí? Entonces cuando ustedes arman un cable y le ponen una ficha en cada punta, y en las 2 puntas ponen los cables en el mismo orden, o sea, o ponen las 2 puntas con norma A o las 2 puntas con norma B, ¿está bien? Están haciendo lo que se llama un cable directo. O sea, no cruzan la transmisión con la recepción. Eso está bien cuando ustedes conectan, por ejemplo, una máquina con un concentrador, con un switch, con un hub, ¿sí? Está bien que lo pongan sin cruzar. ¿Por qué? Porque el concentrador adentro cruza. O sea, el concentrador adentro recibe y cruza. Pero las máquinas no cruzan. Si ustedes conectan 2 máquinas directamente, las normas nuevas no importa porque negocian, ¿sí? O sea, se dan cuenta y se arreglan entre ellos, punta. Pero las normas más antiguas terminaban transmitiendo las 2 por el mismo par, ¿sí? Y entonces no funciona.
Para eso se hacían los que se llaman cables cruzados. El cable cruzado es un cable que tiene en una punta la norma A y en la otra punta la norma B. Entonces fíjense, la norma A blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, marrón y marrón. Esa es la norma. ¿Está bien? ¿Se lee, no? ¿Sí se lee, Claudio? ¿Eso no? Sí, sí. Blanco, naranja, naranja. Blanco, verde, azul. Blanco, azul, verde, blanco, marrón, marrón. ¿Esa es la roja? La B. Esta es la B, ¿no? Sí, pero ¿Cómo es la norma A? La norma A es igual, pero tiene cruzado el par verde con el naranja. O sea que sería blanco, verde, verde, ¿sí? Blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja, blanco, marrón, marrón. Blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, naranja, blanco, marrón y marrón. ¿Sí? Si prestan atención, ¿sí? El par sería verde y naranja, acá naranja y acá verde, que es el primero, van juntos, el azul va juntos y el marrón van juntos, y el que está separado, en este caso, es el naranja y en este caso está separado, perdón, en este caso es el verde que está separado y en este caso está separado el naranja. Tiene el azul en el medio. Esto no hace falta que se lo acuerden en memoria, pero sí recuerden que hay dos normas y que si hay que hacer un cable cruzado, ¿sí? Si hay que hacer un cable cruzado, tienen que usar una norma en una punta y la otra norma en la otra punta. Ya les digo, pues todas las placas modernas tienen un mecanismo de autonegociación de Ethernet. Cuando ustedes enchufan los cables, se corre un protocolo que eléctricamente negocia y decide quién transmite, quién recibe, a qué velocidad, si a 10, a 100, a 1000, ¿está bien? Y si lo hace half duplex o full duplex. O sea que negocian entre ellos las normas, ¿sí? Las placas. Y se puede buscar la mejor, ¿no es cierto?, la que más le convenga. Una cosa que les puede pasar con cables defectuosos, a veces con cables que no están bien, que tienen falsos contactos, que las fichas están mal apretadas, es que les falle erráticamente o que tenga pérdida. Eso puede pasar y, bueno, y es bastante difícil, digamos, de detectar si uno no va atentamente a mirar eso. Normalmente un ping de tipo flood con paquetes grandes lo detecta fácilmente. Si ustedes hacen un ping de tipo flood con la opción "-f", ¿sí? Mandan, no sé, 1000 paquetes a toda velocidad, de tamaño grande, de 1400 bytes, por ejemplo. Si el cable tiene falsos contactos o está roto, ¿qué pasa? Cuando llega al otro lado, la CRC no comprueba y la placa lo tira. Entonces tienen pérdida. Salen 1000 paquetes, pero vuelven, no sé, 800 ecos. O sea, salen 1000 ecos y vuelven 800 respuestas, por ejemplo. O sea, que entre los ecos y las respuestas se perdieron 200 paquetes. Entonces ahí se dan cuenta que hay algún problema. O en las placas o en el cable. Siempre hay que ir descartando. Primero el cable, después las placas. ¿Se entiende, no es cierto? Bien, muy bien. Bueno, hablamos del encabezado otra vez, no. Acá lo tenía anotado. ET568 norma A empieza con verde y norma B empieza con naranja. Tenían razón, chicos, era como ustedes decían. ¿Sí? La B empieza con naranja, la A empieza con verde. Y T568 es la norma. No se tienen que acordar de memoria esos números. Pero sí es importante que se acuerden que existen, porque si los necesitan los buscan y los encuentran enseguida. Bueno, no sé si llegamos a ver la trama, vamos a verla hoy. ¿Sí? La trama de Ethernet, o sea, ¿cómo es el paquete de Ethernet? El paquete de Ethernet comienza con un preámbulo de 7 bytes que se usa para que los relojes se sincronicen. ¿Sí? 7 bytes. Esos bytes tienen el valor
0xAA, o sea, AA decimal, o sea, perdón, AA hexadecimal, o sea, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Es una sucesión de unos y ceros. ¿Ah? ¿Para qué se usa eso? Para que los relojes se pongan en sincronía. ¿Ah? El último byte, el octavo byte, ¿sí? Son 7 bytes así, y el octavo byte, ¿sí? Es hexadecimal AB. O sea, el último bit está en 1. Es 1, 0, 1, 1. ¿Ah? Así el equipo tiene una forma fácil de detectar que ahí comienza la trama. ¿Sí? Entonces, esa parte es eléctrica, es puramente eléctrica. Ni siquiera se representa en los niveles más altos. ¿Por qué? Porque ya lo resuelve el nivel 1, digamos, la parte eléctrica. ¿Ah? O sea, los datos empiezan después del último 0,AB, ahí empiezan los datos. Los datos tienen dos partes, o sea, la trama tiene dos partes. Tiene la trama, la parte de control, los encabezados, y después tiene los datos. La trama de Ethernet original lleva 6 bytes de la dirección de destino primero y 6 bytes de la dirección de origen después. O sea, los primeros 12 bytes de la trama son la dirección de destino primero y la dirección de origen después. ¿Qué dirección es esa? La dirección MAC. ¿Ah? Porque estamos en Ethernet. ¿Sí? Entonces es una dirección de 48 bits, ¿se acuerdan? La dirección MAC, ¿ah? Que se llama. Muy bien. Después viene un campo de 2 bytes, ¿sí? Que en el Ethernet original representaba la longitud de los datos. ¿Sí? El máximo permitido por Ethernet era 1500, con lo cual este número en el Ethernet original podía valer entre 0 y 1500 para indicar cuántos datos había en el paquete. ¿Ah? En la versión Ethernet 2, este campo no se utiliza para indicar la longitud de los datos. La longitud de los datos se deduce directamente del final de la trama para atrás, ¿sí? O sea, lo que hace el sistema electrónico es, una vez que está verificada la CRC del final, ¿ah? Ya sabe la longitud, entonces no se consideró necesario transmitir la longitud de los datos, ¿sí? Entonces se reemplazó la utilidad de ese campo y pasó a ser un identificador de protocolo, que es algo mucho más importante. ¿Ah? Un identificador de protocolo. ¿Qué dice básicamente? ¿Qué es lo que contienen los datos de esta trama? Está codificado, hay una serie de valores que ya están registrados y son conocidos. ¿Sí? Y obviamente para mantener la compatibilidad, todos los valores son superiores a 0x600 hexadecimal. ¿Ah? O sea, por encima de los 1500 bytes, de los 1500, que sería la longitud. De esta manera, cualquier sistema puede reconocer si el paquete es Ethernet 1 o es Ethernet 2. Porque si es Ethernet 1, ese valor vale menos de 0x600 hexadecimal. ¿Ah? Si ese valor vale más de 0x600 hexadecimal, entonces es un paquete Ethernet 2 y el número ese indica el protocolo. ¿Ah? Muy bien. Después vienen los datos, ¿sí? Y detrás de los datos va un relleno. Si el paquete tiene menos de 64 bytes, ¿sí? Se rellena con ceros. ¿Ah? La longitud mínima de un paquete Ethernet tiene que ser 64 bytes. ¿Ah? 64 bytes. Y tenemos 14 bytes ocupados en el encabezado. O sea, 64 más 14. ¿Ah? Con lo cual el relleno como máximo puede tener 46 bytes. Como máximo. Y finalmente atrás de todo va, ¿sí? Lo que se llama el frame check sequence o secuencia de verificación de trama, sería en castellano, que no es otra cosa que un CRC, una CRC de 32 bits. ¿Ah? Que se hace sobre el paquete entero. ¿Ah?
Y eso es todo, no tiene mucho más. Una norma posterior, la norma 802.1q, agregó una funcionalidad que se llama VLAN, que la vamos a ver ahora en un ratito. ¿Sí? El VLAN se considera dentro del Ethernet, con lo cual, con un identificador, que lo debo tener anotado por acá, no me acuerdo el número de la VLAN, bueno, 0x, póngale que sea 802, no me acuerdo ahora el número, 0x802, por ejemplo, no me acuerdo ahora el número, pero con el número del protocolo uno puede detectar que el paquete es de tipo VLAN y tiene un encabezadito más. ¿Sí? Ese encabezadito más tiene 4 bytes de largo. O sea que si es un paquete que tiene VLAN, toma 4 bytes más. ¿Ah? El encabezado es 4 bytes más largo. ¿Ah? Después vamos a hablar de VLAN. Hoy vamos a hablar de VLAN. Un ratito. Muy bien. Respecto de la dirección MAC, una cosa importante que tienen que recordar de la dirección MAC son 6 bytes, se representa en hexadecimal. ¿Sí? Se representa cada octeto por separado por 2 puntos. Por ejemplo, 1, 0, 1, 4, 2, A, 3, 7, 1, 8. 3, 4, 5, 7, 6. Vale. Es una dirección MAC. ¿Tá? 48 bits. ¿Ah? Acá hay una cosa que es muy importante que tienen que recordar. ¿Sí? Acá dentro se codifican varias cosas. La primera es que los primeros 3 bytes de la dirección MAC se llaman Organization Unique Identifier, o identificador único de organización. ¿Sí? Esos 3 bytes son un prefijo de MAC, digamos, son los 3 bytes de más alto peso de la MAC. ¿Sí? Identificador único de organización. Organization Unique Identifier, o identificador único de organización. Esos prefijos, ¿sí?, están gobernados directamente por IEEE. ¿Sí? O sea, la base de datos de IEEE, o sea, IEEE directamente asigna esos prefijos a las organizaciones. ¿Ah? En versiones más nuevas hay subtipos. ¿Ah? Hay algunos subtipos que toman un poquito más. ¿Ah? O sea, prefijos un poquito más largos, de 4 y hasta de 5. Creo que hasta 4 y hasta 5 tocan. Para organizaciones chiquititas que no necesitan. Porque ¿cuál es la idea? A una empresa se le entrega el prefijo. Y la empresa después tiene que garantizar que cada equipo que fabrique tenga un número único. ¿Está bien? O sea, la empresa empieza a fabricar placas y va dando normalmente numeración contigua. El primero va a ser 000000, el segundo va a ser 000001, después va a ser otro equipo. O sea, cada placa de red que fabrican tiene un número individual. Ese número se guarda en el firmware de la placa. ¿Sí? O sea que cambiarlo en el firmware, dependiendo de cómo esté grabado el firmware en la placa, puede ser fácil o difícil. ¿Tá? En algunas placas es más fácil que en otras cambiar eso. ¿Sí? De todas maneras, no es si vos necesitas en el software cambiar la Mac, la cambiás. ¿Por qué? Porque el controlador en el sistema operativo va a leer la Mac en el firmware y la setea en su memoria, con lo cual después se puede cambiar en la memoria. ¿Sí? O sea, es muy fácil cambiar la Mac después en la memoria. Y una vez que cambiamos la Mac en la memoria, ¿sí?, después directamente ya se manejan con la Mac que nosotros le digamos, no con la que tiene grabada ahí. O sea que el único momento en que se lee del firmware la Mac que el fabricante le da es cuando se inicializa. Pero si lo piensan es el momento más importante. ¿Ah? Porque una vez que está fijada la Mac ya sabemos que es única. ¿Ah? O suponemos que es única. Acá hay una cosa que es muy importante que hay que observar.
que es este nible de acá. Este nible de acá sería el nible de más bajo peso del octeto de más alto peso. ¿Sí? Tiene dos bits que tienen un significado. ¿Sí? Si lo expandimos a binario, digamos, yo le puse 0 acá, así que 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Este bit indica si la dirección es multicast. O sea que si ustedes agarran una MAC cuyo octeto de más alto peso es impar, entonces esa dirección MAC es multicast. ¿Sí? Es multicast. ¿Qué quiere decir que es multicast? Quiere decir que está potencialmente dirigida a muchos destinos, no a uno solo. ¿Ah? Mientras que si ese bit está puesto en 0, que es lo normal, ¿ah? Si ustedes miran cualquier dirección MAC de cualquier equipo, lo normal es que sea una dirección, es un octeto par, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la dirección es unicast, o sea que tiene un único destino. Piensen que todos los equipos que transmiten Ethernet y que entienden Ethernet en el nivel 2 utilizan esa información para optimizar. Por ejemplo, un switch se encuentra con una dirección MAC cuyo octeto de más alto peso es impar y se ve obligado a transmitir ese paquete por todas las bocas. No lo puede evitar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque como potencialmente va a muchos destinos el paquete, no puede saber en dónde están los demás. No es trivial saber dónde están los receptores. En cambio, si la dirección MAC es unicast, puede aprendérselo. O sea, va llevando una tabla, va aprendiendo, ¿sí? Se va aprendiendo de dónde vienen los paquetes por la dirección de origen y va armando una tablita al switch y ya va sabiendo por qué boca tiene que transmitir un paquete. ¿Sí? Solamente transmite por todas las bocas cuando no tiene información en esa tabla. Si yo le digo, entra un paquete al switch y dice, mandame este paquete a la MAC 38. Se fija en su tabla y dice, no, la MAC 38 no está. Bueno, entonces lo transmito por todas las bocas. Pero por allá en algún momento el equipo que tiene la MAC 38 va a contestar y ahí el switch dice, la MAC 38 entró por la boca número 3. Lo da de alta en la tablita y después paquetes que vengan en el futuro dirigidos a la MAC 38 salen por la boca número 3. Esas tablas obviamente tienen vencimiento, ¿sí? O sea, si no se ve actividad después de tanto tiempo se da de baja de entrada para justamente si uno anda cambiando los cables de lugar, ¿sí? Y la red se adapte a eso, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no? ¿Queda claro? Entonces, por eso es que este es muy importante. Y el otro que es muy importante es este. Este bit es asignación local. Normalmente todos los prefijos que vienen de IEEE, ese bit viene en 0, lo cual quiere decir que es asignación global. Quiere decir que el prefijo fue dado por la IEEE. Si yo me tengo que inventar una MAC, para que funcione dentro de mi organización, y el que va a garantizar que esa MAC es única dentro de mi organización soy yo, entonces debería haber una dirección MAC con ese bit puesto en 1. ¿Ah? O sea que si alguna vez ustedes tienen que configurar un equipo y tienen que crear una dirección MAC, ¿sí? Conviene que ese bit esté puesto en 1. ¿Ah? Para indicar que digamos, la hicieron ustedes y no vino hecha de otro lado. A menos que estén trabajando en una organización que tenga un prefijo. ¿Ah? ¿Sí? Y de todas maneras, si se quieren ahorrar el espacio para los globales, lo asignan localmente y listo. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, si se tiene que inventar la MAC, está bueno para evitar colisiones que pongan ese bit en 1. ¿Sí? Fíjense que ¿cuándo está este bit en 1? Cuando esto termina en 2, en 3, en 4 y en 5 no, en 6 y en 7 sí, en 8 y en 9 no, en A y en B sí, en 6 y en D no, en N y F sí. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, cuando es divisible por 4 o cuando es divisible por 4 y el resto da 1. En esos dos casos, ¿sí? Este bit está puesto en 1. ¿Sí? Perdón, ese bit está puesto en 0.
¿Ah? Cuando es divisible por 4 o cuando el resto de dividir por 4 da 1, en esos dos casos, o cuando el módulo, digamos, el módulo sobre 4 da 0 o 1, ¿sí? Ese bit está en 0. Si da 2 o 3, ese bit está en 1. ¿Ah? No, matemática. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Bien, muy bien. Muy bien. Después, hay un prefijo que se utiliza para control. ¿Sí? Para control. Que es el que empieza con 01 ballesta C2. ¿Sí? Si uno transmite un paquete, ¿sí? Con esa MAC, ¿sí? Eso quiere decir deténgase. ¿Ah? Deténgase, pausa quiere decir. ¿Sí? En los últimos 3 bytes se indica una unidad de tiempo. O sea, se puede decir, por ejemplo, 000010. Quiere decir 16 cuantos. Entonces define el cuanto como el tiempo que se necesita para transmitir 512 bits. Depende de a qué velocidad vayan, ese valor en segundos es distinto. Bueno, serían microsegundos, ¿no? Es distinto. ¿Está bien? O sea, el cuánto depende de si van a 10, a 100 o a 1000. El cuánto es mayor cuando van a 10 y es más chiquito cuando van a 100 y más chiquito cuando van a 1000. Es el tiempo que se necesita para transmitir 512 bits. ¿Está? Entonces, cuando una estación está recibiendo a demasiada velocidad, puede emitir un paquete con esa dirección MAC pidiendo, ¿sí?, que se detenga la transmisión. Esto normalmente lo hacen los equipos intermedios también, los switches, por ejemplo. Se llama MAC Control y es un mecanismo de control de flujo. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Muy bien. De autonegociación ya hablamos. Autonegociación ya hablamos. Se autonegocia la velocidad, se autonegocia si van a transmitir full o half duplex. ¿Se acuerdan que el viejo Ethernet transmitía half duplex con control de acceso al medio, con CCNA? Y el nuevo no, el nuevo transmite full duplex y no tiene eso. ¿Sí? En el cruce, si se van a transmitir directo o cruzado, como les explicaba hoy. Y si se va a utilizar o no se va a utilizar este MAC Control, como les decía recién. Todo eso se negocia cuando ustedes enchufan los cables. ¿Vieron que enchufan y después de un ratito se prende la luz indicando que está conectado? Bien, en ese tiempo que pasa desde que enchufan el cable hasta que se prende la luz es cuando se hace la negociación. No, el envío de energía hay que tener cuidado. ¿Sí? El envío de energía hay que hacerlo solamente entre equipos que entienden eso, ¿sí? Porque es peligroso si no. O sea, está pensado para que no se queme el equipo. Si yo enchufo algo en PoE que no se alimenta con PoE, no se va a quemar. ¿Ah? Pero el PoE hay que tener cuidado. Siempre hay que enchufar equipos que sean PoE compatibles. ¿Ah? ¿Cómo se hace la negociación? La negociación típicamente es así. Cada uno anuncia al otro lado de alguna forma sus capacidades. ¿Sí? O sea, primero este le dice a este qué es lo que puede hacer, después este le dice a este qué es lo que puede hacer y los dos convergen en el mejor de los dos. O sea, están ordenadas las capacidades, entonces se llega a un acuerdo rápidamente porque los dos se dan de cuenta cuál es la mejor que pueden. Por ejemplo, si este dice 1000 y este dice 100, se cruzan y los dos llegan a la conclusión de que hay que transmitir a 100. ¿Se entiende, no es cierto? Lo mismo con full y half duplex. Si este dice half duplex y este dice full duplex, y bueno, no, será half duplex. ¿Se entiende, no? Y lo mismo el cruce se negocia igual. O sea, donde el primero transmite y dice, yo estoy transmitiendo por acá. Uy, yo también, bueno, uno de los dos cambia. ¿Se entiende, no? O sea, ahí se decide si se transmite directo o cruzado. El cable no se chequea.
Esto es importante. Si el cable tiene alguna falla, la negociación puede fracasar. ¿Ah? Entonces, si hay algún cable que está haciendo falso contacto o algo, pues la negociación termina degradando o se termina negociando en un valor más bajo que el que debería, o no se negocia en absoluto, se conecta directamente. En ese caso, bueno, hay que revisar obviamente el cable. Y también se puede forzar, o sea, se puede por software decirle a la placa: no, vos transmitís a esta velocidad, no transmita a más, por ejemplo. ¿Ah? Bien, muy bien. Bueno, respecto de los POE, vamos a mencionar un poquito los POE. ¿Sí? El POE aprovecha algunos de los pares del cable para transmitir energía. Creo que la otra vez había hablado de eso. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, un switch con soporte para POE y un equipo en una antena, ¿sí? Con el switch con soporte para POE y un equipo en una antena, yo mandando nada más que el cable Ethernet, me arreglo. ¿Ah? Ahora bien, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un equipo que voy a instalar en una antena, pero el equipo no tiene soporte para POE? Tengo que llevar el cable de alimentación. Tendría que llevar el cable de alimentación aparte. Y si no quiero llevar el cable de alimentación aparte, bueno, hay una solución que se llama, hay unos aparatitos que vienen, que se llaman divisores. ¿Sí? Si el equipo no tiene soporte para POE, yo igual le puedo mandar la energía por el POE y instalo un divisor. El divisor, ¿sí? El divisor, ¿ah?, toma la alimentación del POE y entrega energía eléctrica en una fichita aparte que yo puedo conectar con el dispositivo que no tiene soporte de POE. ¿Ah? Entonces compro el divisor, ¿está bien? Lo instalo, le doy energía a través del POE y el aparato me entrega energía en una fichita aparte que yo la puedo conectar a la alimentación del equipo que no tiene soporte de POE, y por otro lado me entrega el Ethernet sin POE. ¿Ah? Lo mismo al revés, tengo un equipo allá arriba que toma POE, o no. Sea que lo decidí armar así, o sea que tiene soporte de POE nativo el aparato, ya lo tengo arriba de la antena, pero lo que no tengo abajo es un switch con soporte de POE. Ni me conviene comprarlo porque sale carísimo. ¿Ah? Entonces digo, no voy a comprar un switch, porque un equipo que tengo que poner allá arriba que tiene POE. ¿Sí? Entonces, para eso es que están los que se llaman inyectores, que es al revés que es. El inyector se instala acá abajo, ¿sí? Tiene una entrada de Ethernet sin soporte de POE y una salida con soporte de POE que se puede conectar. Y este se enchufa a la pared. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace el inyector? El inyector entrega energía en el POE a partir de la fuente que tiene el propio. ¿Ah? Entonces, el switch no tiene soporte de POE, yo de acá le inyecto la energía, va por el cable de Ethernet, e incluso aunque el equipo de arriba no tenga POE, puedo hacer eso también. O sea, compro un inyector y un divisor y me ahorro de pasar el cable de alimentación por antena. Que dependiendo de qué tan alta la antena es, podría salirme más barato. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, que tenemos todas las posibilidades. Puede estar inyectado para que un equipo con soporte de POE nativo arriba lo maneje, puede estar directo para que un equipo arriba lo maneje, puede estar directo para que un equipo arriba con divisor se alimente de POE, ¿está bien? Puede estar inyectado para que arriba un equipo con divisor se alimente con el POE, o bien no uso POE en absoluto y le paso la alimentación aparte. Es una decisión que se hace durante la instalación. Va a depender de que convenga más.
¿Sí? Muchos equipos que ya están... Es muy raro que un equipo que está hecho para instalarse en una antena no tenga soporte de PoE. Es muy raro. ¿Sí? Muchos incluso switches chiquititos que se suelen instalar en antenas o routers chiquititos que se instalan en antenas ya traen soporte de PoE. ¿No? Con lo cual directamente uno los enchufa a un PoE y ya toma la alimentación de él. ¿No? Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hablar de algunas cosas avanzadas que hay en Ethernet que pueden ustedes aprovechar cuando están armando una red. ¿Sí? La primera de la que vamos a hablar es de la VLAN. ¿Sí? La VLAN. 802.1Q es el estándar. 802.1Q, correcto. Es el estándar. ¿Ah? ¿Qué es lo que hace VLAN? En el encabezado de Ethernet normal, uno tiene MAC de destino, MAC de origen y protocolo. Estos están los datos. En el encabezado VLAN se agrega acá. Se lo identifica porque tiene un número para no me lo acuerdo. ¿Sí? Pero que seguro que en la clase que les di grabada lo escribí. 8100. Bien, qué bueno, chicos. Muy bien. 0x8100. Bien. Esta es la forma que tiene el switch, por ejemplo, de darse cuenta, ¿sí?, que el paquete viene con soporte de VLAN. ¿Bien? Y adentro tiene 4 bytes. ¿Sí? Acá hay otro número de protocolo. Y en estos 2 bytes, ¿sí?, está codificado un número de VLAN, ¿sí?, que si no recuerdo mal son 12 bits. Sí, 12. Y en los otros 4 bits, un mecanismo de priorización parecido al de tipos de servicio, que hablamos de servicios diferenciados que tienen IP, un mecanismo parecido a ese que indica la prioridad, ¿tá?, para que un switch pueda decir que enviar antes que qué si tuviera que elegir. ¿Tá? Así que tiene 12 bits para elegir un número de VLAN y 4 bits más para eso. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, ¿para qué sirve la VLAN? La VLAN es un mecanismo muy ingenioso que nos permite compartir un vínculo físico entre muchas redes de nivel 2 aisladas entre sí. Repito, VLAN nos permite compartir un enlace físico, un cable, ¿sí?, entre muchas redes que están separadas virtualmente entre sí. ¿Ah? Lo que hace VLAN es romper el alcance fundamentalmente del multicast y del broadcast. ¿Sí? No lo mencioné hoy, pero ya lo he mencionado antes, que una dirección MAC de destino, cuyos bits son todos puestos en 1, ¿sí?, es una dirección broadcast, es una dirección que es atendida por todos y que el switch obligatoriamente le transmite a todo el mundo. Bueno, VLAN lo que hace es permite dividir ese dominio de broadcast, permite romper, decir no, a todos no. Yo voy a elegir a quién le envío, ¿sí?, a quién le envío estos broadcasts. ¿Cómo? Por la VLAN. ¿Ah? Todos los paquetes que tienen un destino multicast, ¿sí?, y que tienen un número de VLAN determinado, ¿sí?, van a todas las máquinas que están atendiendo en ese número de VLAN. ¿Cómo? Como si fuese un puerto. Como si fuese una especie de puerto, exactamente, en el nivel 2. Muy bien, exacto, es eso. ¿Ah? Entonces con eso yo puedo puedo en un mismo cable enviar 2 subredes diferentes.
Y esto es muy importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque si yo divido broadcast, si yo parto el broadcast en dos y digo, bueno, estas 5 máquinas reciben broadcast de la VLAN 1 y estos otros 5 reciben broadcast de la VLAN 2. Entonces los podemos pensar como si fueran 2 redes separadas directamente, o sea, lo pensamos lógicamente como, bueno, acá tengo una red con un switch, acá tengo otra red con otro switch. ¿Ah? ¿Me siguen, no es cierto? ¿Ah? Entonces el concepto de VLAN nos permite ¿sí? En la teoría, digamos, en lo lógico, yo tengo, por ejemplo, un gateway y este gateway tiene 4 placas de red que va a 4 redes distintas. ¿Sí? Y además tengo otra placa de red que lo conecta a internet. ¿Sí? Entonces mi gateway tiene 5 placas de red. ¿Está bien? 5 placas de red. Esto ustedes ya lo saben hacer. Incluso hasta pueden armar la tabla de rutas y todo. Si yo les digo, bueno, la red esta tiene tal rango, esta otra tiene tal rango, esta otra tiene tal rango. Esta está conectada en la interfaz 0, esta en la 1, esta en la 2, esta en la 3, esta en la 4. Ustedes me pueden armar hoy la tabla de rutas si quieren, ¿no? Lo estuvieron practicando, ¿no? Entonces ya lo podrían hacer si quisieran. Miren cómo los mira Claudia. ¿Sí? El tema es este. Si nos vamos a la práctica, ¿sí? No es tan fácil conseguir una máquina con 5 placas de red. ¿Ah? Y si lo seguimos pensando un poquito más, vamos a ver que todas estas redes tienen actividad, pero ninguna tiene tanta actividad. Yo, por ejemplo, pongo unas 5 placas de red de GigaLAN, pero en realidad ninguna de las 5 redes está trabajando todo el tiempo a GigaLAN, ¿sí? Con lo cual estoy haciendo un desperdicio de recursos enorme. ¿Sí? Esto, con VLAN, se arma así. Un switch con soporte de VLAN. ¿Ah? El gateway enchufado a una de las bocas. ¿Sí? Y después pónganse que el switch tiene 24 bocas, por ejemplo. ¿Sí? Directamente en la configuración del switch se dice, bueno, estas bocas son de la VLAN 1, estas bocas son de la VLAN 2, esta es de la VLAN 3. Entonces yo después, por la configuración del switch, digo, bueno, las bocas 1 y 2 van a la VLAN 1. ¿Sí? Y la VLAN 1 está conectada a esta red. ¿Sí? Me quedó chiquito el mío. Vamos a ponerle a 5, ¿sí? Y vamos a hacer un switch un poquito más grande. ¿Sí? Fíjense. Aquí, ¿sí? Voy a transmitir todas las VLAN, de la VLAN 1 a la 5. ¿Ah? Aquí voy a transmitir la VLAN 5 y este lo conecto a internet. ¿Sí? Y estos dos son de la VLAN 1, estos son de la VLAN 2, estos son de la VLAN 3 y este es de la VLAN 4. Entonces, estos van a las máquinas de la red 1. ¿Ah? Dos maneras de hacerlo, o con un switch intermedio, o directamente. Si póngale que la red 1 tiene 2 máquinas, ya está. Le reservamos 2 bocas en el switch a esas 2 máquinas y ya está. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, con el switch y con el gateway conectado a una única boca, yo implemento lo que lógicamente es esto.
Para eso, si ustedes prestan atención, vamos a tener que tener una situación especial acá y en el gateway. ¿Ah? ¿Me siguen, no es cierto? Para que los paquetes acá se puedan distinguir, se utiliza el tag de VLAN. O sea, los paquetes por este cable viajan con tag de VLAN. Entonces, si el paquete, por ejemplo, entró por esta red, por esta boca, que al switch lo configuramos para decir que esta boca está en la VLAN 1, internamente el switch le agrega el tag y le dice, bueno, este paquete es de la VLAN 1. Y lo retransmite, obviamente, ¿sí?, a donde corresponda, pero solamente de bocas que tienen habilitada la VLAN 1. En este switch que yo le dibujé acá, hay tres bocas en total que tienen habilitada la VLAN 1. Esta y esta. Con lo cual, un broadcast que hubiese entrado por esta boca solamente va a salir por acá y por acá. ¿Ah? Estos que están acá, estas bocas que están acá, se dice que son bocas sin tag o untagged, que le ponen en los switches habitualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que los paquetes por ahí se transmiten sin tag de VLAN, se transmite un paquete normal, que se conecta con máquinas normales que no entienden VLAN. O sea, que las máquinas que están acá no entienden VLAN, no saben que están en una VLAN, no tienen ni idea. ¿Sí? El switch se entera por dónde entra el paquete y en función de por dónde entra sabe qué VLAN ponerlo. O sea, este entró con una boca que está configurada en la VLAN 1, entonces le pongo el tag de la VLAN 1. Y lo transmito por lo que corresponde salir la VLAN 1. Si fuera un broadcast, lo transmito por la vecina, ¿sí? Obviamente, como es sin tag, le saco el tag antes de transmitirlo y lo transmito sin tag. O sea que entre ellas es como si estuvieran conectadas por un switch normal. ¿Ah? Pero para transmitirla por esta boca está configurada para transmitir con tag. Entonces por acá envía el paquete con el tag puesto. Eso significa que este tiene que entender el paquete con tag. Si este no entendiera el paquete con tag, estamos al horno. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces un controlador en el sistema operativo recibe de la interfaz física los paquetes con tag y genera interfaces virtuales dentro del aparato, dentro del gateway, interfaces virtuales, ¿sí?, cada uno por una VLAN diferente. Eso quiere decir que este gateway adentro va a tener 5 interfaces virtuales. Si ustedes adentro del gateway, si preguntan, van a salir las 5 interfaces virtuales. Una para cada VLAN. Y después la tabla de ruta se arma igual que si tuvieran 5 placas de red. ¿Se entiende, no es cierto? Nada más que se utilizan esas 5 interfaces virtuales. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? La dispositiva no sabe antes de una VLAN. No. Entonces, si vos tenés que mandar la trama al switch, el switch tiene que modificar la trama para mandar el paso. Sí, y lo hace, de hecho. El switch tiene un registro interno de VLAN. Se tiene un metadato ya, o sea, cuando el paquete llega, no importa si tiene tag o no tiene tag. Internamente, el switch lo clasifica dentro de una VLAN. Si ustedes no están usando soporte de VLAN, normalmente el switch cuando viene de fábrica, configurado de fábrica, ¿sí?, todas las bocas están conectadas a la VLAN 1. Con lo cual internamente el switch funciona como un switch normal y todos los paquetes los clasifican a la VLAN 1 y listo. Entonces trabaja como un switch normal. Cuando ustedes le meten la mano y lo empiezan a configurar, entonces ahí lo pueden dividir. Entonces yo, por ejemplo, me meto en la configuración del switch y digo, bueno, esta boca a VLAN 5 sin tag para transmitir a internet. Directamente la conecto a la red del proveedor. Sale sin tag, a menos que ya puedo dado con el proveedor que le tengo que transmitir con tag. Hay proveedores que lo hacen. ¿Sí? O sea, hay proveedores de internet que te dicen, no, tenés que transmitirme los paquetes con tag de VLAN en el número tanto que es tu red. Por ejemplo. Puede pasar, pero lo normal es que no. Lo normal es que te digan, no, mandame los paquetes y yo me encargo. Ellos en la recepción le ponen el tag de VLAN que ellos quieren. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, configuro y digo, esta boca va en la VLAN 5 sin tag. Estas dos bocas van en la VLAN 1 sin tag.
Estos dos van en la VLAN 2 sin tag. Estos dos van en la VLAN 3 sin tag. Este va en la VLAN 4 sin tag. Y este va en las 5 VLANs con tag. Ya se habrán dado cuenta que no tiene mucho sentido conectar una boca a dos VLANs sin tag, porque se mezclarían las VLANs. ¿Se entiende, no es cierto? Sí tiene sentido transmitir en una única boca con tag o sin tag, porque depende del acuerdo que tengan con lo que esté conectado del otro lado. Si lo que está conectado del otro lado espera tag, entonces transmitan tag. Si lo que está del otro lado no espera tag, no le transmitan tag. Pero es lógico que si se espera más de una VLAN, tengan que transmitir tag, porque si no, tienen cómo separar el tráfico. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, cuando ustedes configuran un switch, ¿sí? Ustedes normalmente lo que hacen es, en configuraciones normales, eligen si la boca lleva tag o no lleva tag. ¿Ah? O sea, dicen, ¿esta boca va a llevar tag o no va a llevar tag? Y después eligen a qué VLAN pertenece la boca. Si no tiene tag, normalmente no debería pertenecer a más de una VLAN. Si tiene tag, puede pertenecer a todas las VLAN que quieran. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, 10 VLAN distintas, ¿sí? Y transmitir. ¿Sí? Si después me quedó chiquito el switch y me compro otro, ¿sí? Yo puedo tomar una boca para hacer la cascada. Y a esta también le pongo VLAN 1 a 5 con tag. Y de este lado también 1 a 5 con tag. Y después sigo repartiendo bocas en el switch de abajo. ¿Se entiende, no es cierto? Fíjense, ¿cómo viajaría un broadcast acá? Si sale un broadcast de la VLAN 1 acá, ¿sí? Ese broadcast es transmitido por esta boca sin tag. Y es transmitido por esta boca con tag y por esta boca con tag. O sea que el gateway lo ve y también lo ve este switch, que recibe un paquete broadcast de VLAN 1 con tag, ¿está bien? Y que lo propaga cualquiera de las bocas que tenga él configurado para el VLAN 1. ¿Se entiende, no es cierto? Con lo cual, digamos, lo que hace la VLAN es restringir el dominio de las redes que se ven. ¿Sí? Si un equipo está conectado en una VLAN distinta de la mía, es como si no estuviera ahí. O sea, si yo le mando un paquete broadcast preguntando, por ejemplo, un pedido de RP, no lo va a ver porque no le va a llegar. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces es como si no estuviera conectado ahí. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, un escenario típico que a mí me ha pasado, lo he visto y lo he tenido que hacer, es llegar a un lugar y encontrarme con que tienen, no sé, 4 edificios, ¿sí? Una maraña de switches en cascada, ¿sí? Porque una maraña es un despelote que normalmente ni planos hay, hay que empezar a seguir los cables para agarrar los planos primero, ¿sí? ¿Bien? Todos en la misma subred. Tienen 200 máquinas, las 200 en la misma subred, todos colgados de ahí, ¿sí? Ustedes hacen un TCP/DAM sobre cualquier interfaz conectada a la VLAN y una tormenta de broadcast, taca todo el tiempo, paquetes de broadcast todo el tiempo, de un montón de máquinas gritando para decir acá estoy, ¿ah? ¿Sí? Y bueno, y es un despelote, ¿sí? Normalmente cuando es muy grande empieza a fallar, ¿sí? El caso más loco que me pasó es en una red de la Municipalidad de Olavarría, ¿sí? Que tenían toda la ciudad así. Toda la ciudad estaba así, era un infierno, ¿sí? O sea, toda la municipalidad, todo el balcón de la municipalidad estaba todo en una única red, subred, que encima era máscara C, o sea que ya se les habían acabado las IP y habían empezado a hacer redes C paralelas. O sea, la persona que lo hizo no tenía conocimiento de esto. Entendía hasta el nivel 2, el nivel 3 no lo entendía, ¿sí? Y por eso le pasó esto que le pasó. Entonces es fácil de entender, si no conocía IP, si no sabía cómo se llama una subred, ¿qué va a hacer? No tenía opción. Pero en el infierno no andaba, los broadcasts no llegaban, ¿por qué? Porque ya se le había saturado hacía rato el tráfico. Entonces empezó a habilitar una cosa que tienen los switches que es muy maquiavélica, que es la limitación de paquetes broadcast. O sea, como este problema le pasa a mucha gente que tienen una opción que ustedes la habilitan y limita el tráfico broadcast para que la red siga andando. Pero eso sí,
Después, la mitad de las solicitudes de RP no llegan. Yo mando un ping de una IP a otra que está en otro lado y no resuelve el RP, con lo cual no me entero que está ahí. Después de intentar 2 o 3 veces, pues ahí sí, porque llega, ¿está bien? Como son limitadores de tráfico, es una locura. ¿No te encontrás con eso y decís, ¿ahora qué hago? Bueno, ¿cómo se resuelve ese problema? Utilizando VLAN. O sea, agarran el plano, dicen, bueno, a ver, tac, tienen digamos, planifican un subnetting, como lo que ustedes ya planearon, ¿sí? Práctico hicieron, y yo les tiramos unas redes ahí y le dijimos, bueno, a ver, armen el subnetting ideal acá. ¿Ya? Entonces, hagan de cuenta que no hay nada y que hay que armarlo de cero, y planificar un subnetting ideal. Una vez que tienen el subnetting ideal, después lo van implementando con VLAN. Algunos switches estratégicos hay que reemplazarlos y poner switches con soporte de VLAN. ¿Sí? Hay que poner gateways, ¿no? Que pueden ser microtips, pueden ser embebidos, ¿sí? Que hagan eso, o pueden ser una máquina grande. ¿No? Y después, reemplazando con VLAN, podemos ir sustituyendo la red monstruo por redes ya divididas. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, esto es un escenario típico en el que se usa VLAN. O sea, se cambia el switch por otro switch con soporte de VLAN y se empieza a dividir el tráfico. Con esto se restringe el dominio de broadcast y se paga la tormenta del broadcast. Porque el problema de la tormenta de broadcast es que en un lugar donde hay 1000 máquinas, una dice, ¿sí? Una pega el grito y las 1000 reciben el grito. Si yo lo divido en 10 subredes de 100 máquinas cada una, ¿está bien? Una pega el grito y solo la reciben los 100 que tienen más cerca, las otras no. ¿Ah? Por eso es que se reduce un montón la tormenta de broadcast. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces es un típico escenario. ¿Sí? Después hay cosas un poquito más locas y un poquito más avanzadas, ¿sí? Que tienen que ver con configurando filtros. ¿Sí? Por ejemplo, esta boca está en la VLAN 3. ¿Sí? Los switches normalmente te permiten decir, bueno, como está sin tag en la VLAN 3, yo ya sé que cualquier paquete que entre y que no tenga tag va a la VLAN 3. ¿Sí? Hay una configuración que se llama PBID, que lo normal es que si la boca está en la VLAN 3, entonces el PBID está en 3. El PBID quiere decir, si por esta boca entra un paquete sin tag, ¿dónde lo pongo? ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Que no es exactamente lo mismo que decir, esta boca tiene que transmitir los paquetes que están en la VLAN 3. Por alguna razón que me cuesta encontrar ahora, podrían tener una configuración asimétrica. Una configuración donde digan los paquetes que entran por esta boca que vayan a la VLAN 8 y los paquetes que salen de esta boca sin tag, ¿sí? Son de la VLAN 3. ¿Sí? Es muy raro eso, muy raro, no va a pasar normalmente. Normalmente es simétrico, es decir, si la boca recibe paquetes sin tag y los clasifican a VLAN 8, lo normal es que los paquetes que salen sin tag salgan por la VLAN 8. Pero hay configuraciones híbridas, ¿sí? Y ahí es donde viene la complejidad. O sea, la boca podría ser híbrida, diciendo, pertenece a 4 VLANs, a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4, pero los paquetes de la VLAN 3 salen sin tag. Los otros salen con tag, el de la 3 salen sin tag. ¿Sí? Obviamente para eso tiene que haber un equipo del otro lado que esté de acuerdo con eso. ¿Ah? O sea, pueden salir paquetes con tag y paquetes sin tag por la misma boca. ¿Sí? Normalmente lo que se dice es, bueno, los que salen sin tag son de una VLAN específica. Y el PBID nos permite decir, paquete que entra sin tag por esta boca, ¿dónde lo clasificamos? ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Y después están los filtros de ingreso, que eso es otra cosa. El filtro de ingreso, que normalmente los switches tienen, es si por acá me entra un paquete que es de una VLAN que esta boca no tiene asignada, ¿qué hago con él? Por ejemplo, la boca está asignada a la VLAN 3
y me entra un paquete con tag de VLAN 5. ¿Qué hago con él? ¿Ah? ¿Lo dejo entrar y lo pongo en la VLAN 5? Es una posibilidad. O lo tiro, porque no, este no corresponde. ¿Ah? Bueno, eso normalmente también se configura en los switches. Se llama filtro de ingreso. El filtro de ingreso dice, por ejemplo, si esta boca es híbrida y me entra un paquete sin tag, ¿qué hago con él? ¿Sí? Si esta boca es híbrida, tengo que indicar con el PBIR, ¿sí? ¿Está bien? Si un paquete me entra sin tag, ¿a qué VLAN lo clasifico? O puedo prohibir, decir, no, esta boca no es híbrida, esta boca solamente acepta paquetes con tag, con lo cual todo paquete que venga sin tag lo tiro. ¿Está? O bien puedo decir, esta boca no es híbrida, todo paquete que venga con tag de VLAN se tira y solo acepto paquetes que no tienen tag de VLAN y a los que entran los asigno a la VLAN 5 y la boca está asignada para transmitir paquetes de la VLAN 5. Digamos, una boca pura que no entiende VLAN. ¿Sí? ¿Está bien? Y que si recibe un paquete con tag de VLAN, ¿sí? Y acá donde se les puede complicar mucho porque lo podrían también aceptar y transmitirlo tal cual, o sea, no quitarle el tag y transmitirlo con el tag para otro lado. Y ahí es donde se arma la madre de los líos. ¿Sí? Porque fíjense que es recursivo. ¿Sí? O sea, un paquete que tiene un tag de VLAN podría tener, en el protocolo de adentro, podría tener VLAN otra vez y tener un segundo tag de VLAN. ¿Sí? Eso, según las normas, no va. ¿Sí? Hay una norma para hacer eso, doble tag, ¿sí? Que se utiliza a los proveedores para tener dos VLAN, ¿sí? Para tener más bits para elegir más VLANs. ¿Sí? Cuando tiramos los paquetes de VLAN, ¿avisamos que lo tiramos o...? No se avisa, se tira. Si yo tengo configurados los filtros, si es un tema de seguridad, que configurar los filtros. O sea, si yo no tengo confianza en lo que está del otro lado, tengo que poner filtros. ¿Está bien? Y si yo tengo confianza en lo que está del otro lado, pero me temo que me pueda equivocar, aunque lo haya hecho yo mismo, para protegerme de mis propios errores, también lo podría filtrar. ¿Ah? Porque entonces me voy a dar cuenta de que me equivoqué porque no anda. En cambio, si yo lo dejo abierto, por ahí anda igual, y después me va a dar un dolor de cabeza, porque empieza a tener un comportamiento raro. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Típicamente los paquetes entran pero no salen, por ejemplo. ¿Ah? O sea, recibo pero no puedo transmitir. La máquina esta transmite y yo en la red recibo los paquetes que transmite, pero después no veo las respuestas. Hacen un TCP/IP y ven la solicitud de RP pero no llega la respuesta. Preguntan en otra máquina de la red y ven la respuesta. Y preguntan aquí y no está la respuesta. ¿Qué pasó? Típicos problemas de red. ¿Se entiende, no es cierto? Bien, muy bien. Está muy lindo. Se complementa con otra cosa más que también les voy a contar, que se llama agregación de vínculo. ¿Ah? Agregación de vínculo. Que es la posibilidad de, por ejemplo, poner dos cables en paralelo a transmitir para duplicar la velocidad. Si ustedes vieron esto que yo les hice acá, ¿sí? Yo les dije no hay mucho tráfico entre las redes internas. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, este lo usan todos, ¿sí? Porque la mayoría de las máquinas se conectan a internet. Entonces acá hay más tráfico que en estas cuatro por separado. Pero lo que definitivamente tienen que haber visto es que este cable se va a saturar. Porque por acá entra y sale todo. ¿Ah? Entonces, este se satura seguro. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? Entonces, para evitar eso, lo que se puede hacer es agregación. Le pongo dos placas de red al gateway. Dos placas de red. Y tomo dos bocas del switch. Y tiro dos cables de Ethernet. ¿Está? Entre el switch y el gateway. Y después, tanto en el switch como en el gateway, configuro esto
¿sí? Como lo que se llama un trunk, o también bonding, o una agregación, un link aggregation también le llaman, depende de qué marca es el switch, le ponen nombre distinto a la misma cosa. Ahí tienen que tener habilidad de darse cuenta que es lo mismo. ¿Sí? Yo configuro y digo, bueno, estas dos bocas van a trabajar juntas. Lo tengo que hacer de los dos lados. ¿Por qué? Porque entonces esas dos placas trabajan en tándem. ¿Sí? Por ejemplo, si son dos placas de red, las dos tienen la misma MAC. Es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque trabajan como si fueran una sola. O sea, o transmito por acá o transmito por acá. ¿Qué gano con eso? Que puedo transmitir dos paquetes en paralelo. Y el switch también los puede recibir los dos en paralelo, con lo cual duplico el ancho de banda. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, transmito por las dos a la vez, recibo por las dos a la vez, es full duplex de los dos lados, con lo cual teóricamente puedo tener una velocidad de 2 gigabits. ¿Ah? Cuando cada cable tiene 1 gigabit. ¿Sí? Entonces, sería lógico en una configuración como esta que el gateway esté unido por 2 cables o hasta por 3. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Pero, ¿qué diferencia hay entre armar esto o armar una instalación clásica donde se pone una placa de red por red? La instalación clásica es rígida. Es rígida. ¿Sí? Posiblemente esté desperdiciando ancho de banda en algunas redes donde no hay tráfico y esté saturando. Por ejemplo, acá yo seguramente estaré desperdiciando ancho de banda en estas y estaré saturando esta. Casi seguro. ¿Ah? Más con las velocidades que tenemos hoy de bajada. Hoy se consiguen vínculos de gigabit, de conexión a internet a gigabit. Ya se consiguen. No acá en Necochea, pero en Buenos Aires sí. ¿Sí? Y si tienen un vínculo de gigabit y están conectados por un cable Ethernet, lo están desaprovechando porque el límite se lo está dando el gigabit. No les queda otra que conectarse por un bonding. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, esta instalación es rígida, esta instalación es flexible. Yo pongo más cables en paralelo en la medida que necesito más ancho de banda. Y eso es independiente de la infraestructura de red, es independiente de la topología. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Eh? Por eso es muy importante entender bien cómo se manejan estas instalaciones. ¿Sí? Porque se usan un montón. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, en la agregación hay un par de detalles que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Una es el algoritmo de agregación. Tengo que transmitir un paquete y tengo 2 bocas. ¿Cuál elijo para transmitirlo? ¿Sí? El algoritmo clásico es el round robin, donde voy eligiendo cómo, y uno por acá, 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 uno por acá. Del lado que se recibe no hay mucho control. ¿Ah? Y no hay mucho que hacer tampoco. Si entró por acá o entró por acá es lo mismo, mando a la cola y ya está. Eso no es problema. Pero en la transmisión sí yo tengo que tomar una decisión. ¿Por dónde lo transmito? ¿Por acá o por acá? ¿Ah? Entonces, ¿cómo decido por dónde transmitirlo? El más viejo clásico es el round robin. El round robin tiene un problema y es que no es determinístico. Balancea muy bien, porque balancea muy bien, ¿sí? Pero no es determinístico. Puede pasar que un paquete que salió más tarde de un emisor llegue antes al receptor. O sea, puede dar vuelta el orden de los paquetes. Que es un problema que ustedes ya saben que TCP, por ejemplo, resuelve. Pero llegan a agarrar una implementación medio viejita de TCP y por ahí no lo puede resolver, no puede converger bien y de repente empiezan a tener problemas. ¿Ah? A mí me pasó una vez con Windows XP viejo, ¿sí? Que estuvimos dándole muchas vueltas porque no tenía velocidad. O sea, transmitíamos los paquetes y la placa era de gigabit y estaba transmitiendo a 1 mega, pasaba de megabit. ¿Sí? Transmitíamos a esa máquina y a 1 megabit. Transmitía a cualquier otra máquina y andaba bien, pero a esa 1 megabit. ¿Sí? ¿Qué le pasó a esto? Y resulta que llegamos al bonding. Cuando corté el bonding, dije, bueno, cortemos el bonding. Le desconecté uno de los cables y salió volando. Digo, mira vos.
El protocolo no está convergiendo. El TCP no converge. No puede resistir el hecho de que se desordenan. ¿Ah? Entonces, una configuración un poquito más robusta no utiliza round robin, sino que utiliza una técnica determinística que calcula, por ejemplo, un digesto a partir de las direcciones MAC de origen, de destino, IP de origen, IP de destino, puerto de origen, puerto de destino, nivel 4. O sea, toma todos esos datos de los encabezados, hace un picadillo y sale un numerito que dice anda por acá o anda por allá. La ventaja que tiene eso es que es determinístico y que todos los paquetes que son de un mismo flujo van a salir por la misma placa. La desventaja que tiene es que no balancea tan bien como el otro. ¿Sí? O sea, si yo tengo una conexión que esa conexión sola, ¿sí?, se quiere llevar más de 1 gigabit, no puede, se va a saturar. ¿Por qué? Porque pasa por una sola placa. No, nunca van a salir paquetes de esa conexión por otra placa. ¿Ah? Ventajas y desventajas. En general, por una cuestión de estabilidad, se recomiendan los algoritmos determinísticos. ¿Sí? Después ustedes deciden cuál, porque pueden hacer un digesto solamente de las MAC de origen y destino, pero eso es peligroso, porque todos los destinos que se van a Internet van con la misma MAC, van con la MAC del gateway, ¿sí? Entonces podrían tener un desbalance por eso. ¿Ah? O sea que el balanceo se hace específicamente por el origen. ¿Está bien? O pueden elegir cosas más complicadas, como elegir la MAC y la IP para hacer el digesto. ¿Sí? O pueden elegir la MAC, la IP y el puerto. Si eligen hasta MAC y IP, todo paquete que vaya dirigido al mismo destino y que venga del mismo origen, van todos por la misma placa. Si eligen puerto también, lo dispersan más todavía. ¿Se entiende, no es cierto? Es una decisión de diseño, ¿ah?, que hay que tomar. ¿Ah? Entonces el algoritmo, algunos switches no te dejan elegir, otros sí. Y definitivamente en el gateway, si tienen un Linux, por ejemplo, en el Linux se puede elegir perfectamente. Tienen varios algoritmos para elegir cuál usar para balancear la salida. Y esto se configura siempre igual, o sea, todos los drivers, todos los controladores en Linux generan interfaces virtuales. Entonces, por ejemplo, típicamente uno hace un bond, toma 2 placas y las pone de esclavas de un bond. Ahí elige el algoritmo y todo. A partir de ese momento tenemos 2 placas que emiten y reciben como si fueran una sola, que se pueden conectar con otra máquina que está en las mismas condiciones o se puede conectar con un switch que tenga agregación. ¿Sí? Y esa interfaz virtual, que se llama, por ejemplo, bond 0, después yo le voy a configurar hasta que VLAN. Y digo, bueno, a ver, acá quiero la bond 0.1 para recibir todos los paquetes de la VLAN 1. La bond 0.2 para recibir todos los paquetes de la VLAN 2. La bond 0.3 para recibir todos los paquetes de la VLAN 3. Y así sucesivamente. Entonces yo acá, por ejemplo, en esta configuración de acá yo tendría bond 0 que tiene como esclavas a la FH0 y a la FH1, que son las 2 placas de red que tiene el gateway. ¿Sí? Y después de la bond 0 tendría bond 0.1, bond 0.2 y así hasta bond 0.5. Y después la tabla de rutas, ¿sí?, la armo usando estas interfaces. Ahí tengo 5 placas de red virtuales para armar la tabla de ruta. Ustedes ya saben hacer. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se dan cuenta cómo se va armando todo como si fueran piezas de rompecabezas? Vos cuando haces la tabla de rutas ahí, entonces cuando pones el dev, tenés que poner el dev bond 0.1, por ejemplo. Muy bien, exactamente. Exactamente. Entonces de esa manera puedes armar una tabla de ruta y puedes lootear para todo lo que quieras. Incluso el kernel de Linux tiene la posibilidad de armar interfaces virtuales con distintas MAC. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, 4 interfaces virtuales conectadas a la misma interfaz física, ¿sí?, con distintas MAC. Y transmitir con 4 IP distintas por la misma red, como si fueran 4 máquinas. Cosa que, por ejemplo, hacemos cuando nos conectamos con un proveedor de Internet que nos da 5 IPs. Pero el proveedor de Internet
no le puedo poner no les puedo asociar las 5 IPs a la misma MAC porque el proveedor de internet se enoja. Me dice, no, yo te di 5 IP y te las asocio a 5 MACs. Entonces yo les tengo que transmitir cada paquete, dependiendo de la IP, con la MAC que corresponde para que no se enoje. Entonces tengo que armar 5 interfaces virtuales, cada una con su MAC. Y a cada una de esas le pongo la IP que le toca. Me pongo de acuerdo con el proveedor y anda todo bárbaro. O sea, desde el punto de vista del proveedor son 5 máquinas, yo tengo una sola, que maneja las 5 IPs. Y que después por redirección MAC manda hacia adentro de la red a donde tenga que ir. Cuando yo tengo 5 servidores web que atienden en el puerto 80, bueno, por redirección NAT adentro, digo, bueno, los que vienen de la IP1 váyanse para allá, los que vienen de la IP2 váyanse para allá, los que vienen de la IP3 váyanse para allá. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces la redirección es toda lógica. Eso es muy potente porque es muy flexible. ¿Sí? O sea, yo digamos, realmente separo lo físico de lo lógico. Lo físico es físico. Y cuando tengo que poner más cable, pongo más cable porque me falta ancho de banda, que es la razón por la que pondría más cables. No voy a poner más cables porque tengo más redes, por ejemplo. Eso no tiene sentido. Puede ser indirecto. Al poner más redes, necesito más ancho de banda, entonces tengo que poner más cables. Pero no es directa la relación. No es 5 redes, 5 cables, 6 redes, 6 cables. ¿Se entiende, no es cierto? Tengo 10 redes y un cable. Y me queda chico ese cable, entonces pongo 2 cables. Me sigue quedando chico, bueno, pongo 3 cables. Pero no es 10 redes, 10 cables. ¿Sí? 10 redes, 10 placas de red. Que eso es muy rígido. ¿Se entiende, no es cierto? Bien, muy bien. Y después otra herramienta que tienen algunos switches que está buena es lo que se llama el espejado de puertos. El espejado de puertos está bueno para resolver problemas difíciles que a veces hay de conectividad de red. Entonces lo que se le puede decir a un switch es que todo lo que transmite por este puerto lo transmita también por otro puerto, en el cual puedo conectar una máquina con un TCP/LAN, por ejemplo, para averiguar qué está pasando. Eso se llama espejado de puertos, o port mirroring en inglés. ¿Sí? Y algunos switches lo tienen y es muy útil fundamentalmente para diagnosticar problemas. ¿Sí? Por lo menos ese es un uso bueno que tiene. Porque si no se puede usar también para espiar o para cualquier otra cosa que no es de buena hacer, ¿sí? Pero, digamos, un uso genuino, digamos, de esa funcionalidad sería esa. Poder resolver un problema complicado. Contra un servidor, por ejemplo, Windows, que no tengo herramientas para seguir el tráfico que entra y sale del Windows, entonces lo miro en un puerto espejado y, bueno, lo estudio con otra cosa, por ejemplo. ¿Se entiende, no es cierto? Bien. Bueno, creo que de Ethernet es todo lo que tenía para contarles de VLAN. ¿Se entendió la idea de VLAN? Sí. ¿Qué se tienen que acordar de aquí? VLAN es un estándar que permite, ¿sí?, compartir un medio físico entre muchos, o sea, implementar muchas redes virtuales, vamos a decir, utilizando el mismo switch y la misma infraestructura física. Y está muy bueno, no solamente para plantearlo nativamente, sino también para migrar de organizaciones que han crecido tipo hongo, ¿sí? Donde primero eran 2 maquinitas, después fueron 4, después fueron 8, después colgaron un switch y colgaron 3 maquinitas de ahí, después colgaron otro switch de y otras 2 más, y cuando se quieren acordar es un despelote de la red, ¿sí? ¿Qué es lo que suele pasar cuando uno llega a un lugar? O sea, la red no anda bien. Cuando vas a mirar, el despelote que ha ido creciendo como hongo, ¿sí? De manera descontrolada, ¿sí? Y bueno, y entonces hay que plantear una migración de eso a un ambiente más sano, y bueno, se puede hacer utilizando VLAN. ¿Está bien? Bueno, chicos, creo que todo lo importante es el dije. ¿Qué es? 42. 3 y 42. 14 y 42. Está bien. Bueno, vamos a dejar Wi-Fi para la próxima. Lo que les voy a adelantar algo de Wi-Fi, ¿sí? Como para que lo vayan ya pensando. ¿Esto de VLAN también es red espacial? Hago una pregunta teórica.
ejercicios no, porque no tuve tiempo de hacer, pero pregunta teórica sí puede. Pregunta del tipo, no sé, ¿para qué sirve VLAN? Lo que acabo de decirles. ¿Para qué sirve VLAN? ¿Cómo usaría VLAN para arreglar tal cosa? No detalles finos, pero sí lo general. ¿De acuerdo? Bueno, una idea general del Wi-Fi de redes celulares. Les quiero hablar un poquito. ¿Sí? En general vamos a hablar de la transmisión por radio primero. ¿Sí? La transmisión de señales por radio. Ahí me tomas bien, ¿no? Lo voy a hacer. La transmisión por ondas de radio. Vamos a hablar un poquito de eso. Las ondas de radio, ¿sí?, fueron descubiertas. El primero, digamos, el que se sabe que se metió con eso fue Tesla. ¿Sí? Y después el aprovechamiento de eso para transmitir información ocurrió en simultáneo en Occidente y en Oriente. ¿Sí? En Rusia, Popov, Alexander Popov, ¿no? Y en Occidente, Guillermo Marconi, ¿sí?, italiano, hizo la primera transmisión de una señal analógica a través de radio. La cuestión es que la radio es una perturbación del espectro electromagnético. ¿Sí? O sea, es una señal, es un fenómeno parecido al de la luz, pero que ocurre en una frecuencia bastante más baja. ¿Sí? Piensen que la luz, estamos hablando de longitud de onda de nanómetros, ¿sí? O sea, de millonésimas de milímetros. Y la longitud de onda de una señal de radio, hablamos de milímetros, centímetros, ¿sí?, o metros. La frecuencia más baja tiene longitudes de onda de metros. ¿Sí? Como para hacer una idea. La luz es el mismo fenómeno, pero nanométrico. ¿Se entiende, no es cierto? La física lo entiende como, se puede ver como onda, como partícula. Bueno, no sé si habrán leído algo del tema o habrán estudiado algo en física, ¿no? Puede ser visto, puede ser interpretado como onda o puede ser interpretado como partícula. O sea, los dos modelos le van bien. ¿Sí? Hay muchas cosas que todavía no se saben bien de la luz. ¿Sí? Hay mucha observación experimental y, bueno, y obviamente la física sigue evolucionando en ese aspecto. Pero la cuestión es que perturbar el espectro electromagnético es una manera de transmitir información. ¿Sí? Entonces uno transmite una señal, las antenas lo que hacen normalmente es eso, perturbar el espectro electromagnético, y la antena del otro lado es capaz de recibir esa perturbación, ¿sí?, y interpretarla y extraer una señal de ella. Ahora, la señal de radio tiene determinadas características que dependen muchísimo de la frecuencia. Como dijimos, las señales más bajas, las ondas de radio de las ondas más largas, las frecuencias más bajas, son señales que tienen cientos de metros de longitud de onda. ¿Sí? Yo, para recibir una señal, una frecuencia, ¿sí?, de cientos de metros de longitud de onda, necesito una antena que tenga esa longitud. Si yo tendría que poner una antena de 100 metros para poder recibir una señal, ¿sí?, en ese nivel. El FM, la transmisión de FM, de radio FM, está en la zona de la onda corta, ¿sí?, y tiene alrededor de medio metro de longitud de onda. Por eso los dipolos de FM tienen medio metro para cada lado. ¿Por qué? Porque tienen que recibir, digamos, para poder inducir la corriente eléctrica, el fotón tiene que poder circular. ¿Sí? Más o menos esa sería una explicación lógica de por qué se necesita que la antena tenga la longitud. ¿Está bien? Si nos vamos a la transmisión de Wi-Fi, por ejemplo, que están en los 2 gigas y pico, ya la longitud de onda es milimétrica. Por eso las antenitas de Wi-Fi son chiquititas, no necesitas una gran antena. ¿Por qué? Porque ya a esa altura la longitud de onda es muy cortita. Estamos hablando de frecuencias de gigabit, de gigahertz, ¿sí? 2 GHz, 2,4 GHz o 5 GHz, ¿sí?, donde se transmite el Wi-Fi. Bien. Hablemos un poquito de cómo se transmite una señal de radio.
Una señal de radio. Como les dije, la frecuencia es muy determinante, con lo cual conviene elegir primero la frecuencia a la que vamos a transmitir y después transmitir. Lo cual significa que no podemos transmitir sin modular. Cuando estudiamos Ethernet, lo primero que vimos es que se transmite modulación base. Quiere decir que se transmite la señal por el cable directamente. ¿Ah? Eso no se puede hacer con las ondas de radio. Sí o sí hay que modular. Lo que se hace es, se combina una señal portadora con la señal que tiene los datos que yo quiero transmitir. Este fenómeno se puede hacer analógico o digital. ¿Sí? Las primeras transmisiones de radio eran todas analógicas. ¿Sí? La combinación yo transmito, por ejemplo, la voz humana, ¿sí? Y la voz humana, vamos a decir, nada más que para que se entienda, de 0 a 4 kHz, de 100 Hz a 4 kHz, ¿sí? ¿Está bien? O sea, de 100 ciclos por segundo a 4000 ciclos por segundo, más o menos, ¿sí? Que es la frecuencia del sonido convertida a señal eléctrica, ¿está bien? Hablamos de una señal que está entre 100 Hz y 4 kHz. Pero la modulo sobre una portadora de una frecuencia mucho más alta. ¿Sí? Por ejemplo, 500 kHz. ¿Sí? 590, póngale. Radio Continental, ¿no? 590, ¿eh? Radio Continental. 590 kHz. ¿Sí? 590 kHz. Medio megahertz. ¿Sí? ¿Está bien? Esa amplitud modulada. ¿Sí? Donde se transmite, que es onda media, que se le llama. ¿Tá? Son ondas de decenas de metros. Las antenas de AM normalmente son bobinitas, porque el cable es largo, entonces está enroscado. Funciona igual el fenómeno. ¿Tá? No sé si han visto un receptor de AM, normalmente tiene unas antenas que son como bobinas, no son antenas rectas porque no recibe. ¿Tá? Es muy larga la onda para una antena recta. La cuestión es que tenemos una onda 590.000 ciclos por segundo, ¿ah? 590 kHz, ¿sí? Y la voz humana, esto está fuera de escala, pero ¿sí? Estamos hablando de 590.000 contra 4.000, ¿sí? La frecuencia más aguda, ¿verdad? Así que está fuera de escala. Pero se entiende la idea, ¿no es cierto? ¿Ah? Se suman las dos señales y el resultado de sumar las dos señales es esto, es una señal compuesta. Acá está toda la teoría de Fourier, que no sé si la llegan a estudiar ustedes. En la optativa de señales, capaz que Rubén les da algo de Fourier, no sé. Fourier es toda una teoría, es todo un modelo matemático para las ondas, ¿no? Pero si ustedes prestan atención, ¿sí? La frecuencia principal, digamos, la frecuencia de la portadora son 590 kilociclos, pero la información de esta señal está ahí. Fíjense, está acá. ¿Ven? ¿Qué hace un receptor de radio? Un receptor de radio toma la antena mediante filtros con capacitores e instancias, tiran todas las señales y se quedan nada más que con esta portadora. Cuando ustedes cambian la estación de la radio, lo que hacen es cambiar la frecuencia de resonancia del filtro ese. Bueno, quiero captar 590 o quiero captar 710, por ejemplo, kilohertz. Cambio de estación, me voy a otra. La radio 10, ¿no? Radio 10, cambia, 710. A mí me salen así de no sé de dónde. Bueno, porque son de otras épocas, ya nadie escucha. Pero bueno, Continental sí quedó. Continental, 590, Radio 10, creo que es 710. Y así hay varias.
la radio de la AM, ¿sí? Bueno, esto se toma con una antena, se filtra, se eliminan todas las señales que agarra la antena, menos la que yo quiero, ¿sí? Y una vez que tengo la portadora que yo quiero, la voy a pasar por un diodo normalmente. Un diodo y un pequeño capacitor. ¿Ah? Con eso agarran la radio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el diodo les corta toda la mitad de abajo, les deja solamente la parte de arriba. Y el capacitor, ¿sí? Cuando esto baja, el capacitor se carga al esto subir y se descarga al esto bajar. Y si la capacidad está bien elegida, le filtra, digamos, el repique que hace, que de todas maneras no se escucha, porque está en una frecuencia altísima que el ser humano no escucha. Entonces, con un capacitor bien elegido, yo extraigo ya la señal que está modulada en la señal de radio. Conecto un parlante y lo escucho. Un capacitor y una bobina haciendo un filtro, un diodo, otro capacitor para filtrar las altas frecuencias, y un parlantito y puedo escuchar radio. No sé si les ha pasado, ustedes son jóvenes, pero seguro que vos lo has visto, yo también lo he visto, un teléfono, ¿sí? que la bajada está sulfatada o podrida, ¿sí? O con falso contacto, que vos escuchabas la radio en el teléfono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sulfatados eso actúan como diodo. El sulfato es el óxido que hay en el cable entre dos metales, que normalmente viene de arriba de hierro y de abajo de cobre, hace una unión bimetálica que se oxida y que después actúa como galeno, ¿sí? Como galena, y que funciona como un sintonizador de radio. Entonces, vos levantás el teléfono y escuchás la radio. Es porque es muy simple de hacer. Eso es amplitud modulada. ¿Está bien? Y fíjense que se puede hacer con señales analógicas o con señales digitales. ¿Sí? ¿Se ve, no es cierto? Una señal digital, digamos eso. ¿Hay o no hay señal? ¿Hay o no hay señal? ¿Está bien? El problema que tiene la amplitud modulada es que es extremadamente sensible a los ruidos. Cae un rayo, por ejemplo. Si llega a caer un rayo, el rayo emite señales electromagnéticas en todas las frecuencias. Cuando ustedes están escuchando la radio, cae el rayo y les sale una señal muy fuerte en la frecuencia de la portadora que se mete y se mezcla con la señal que ustedes están escuchando y por eso se escucha el ruido del parlante. Y si es una señal digital, obviamente también se va a interrumpir, ¿sí? O sea, se va a meter ruido y va a fallar. El concepto muy parecido, pero muchísimo más inmune al ruido, es que en vez de modular la amplitud, modular la frecuencia de la onda. O sea, desplazar un poquito la frecuencia de la portadora para arriba o para abajo en función de la señal. ¿Sí? Un poquito se desplaza, apenas. ¿Está bien? En función de la señal. Entonces, eso produce, ¿está bien?, el mismo efecto y es igual de fácil de filtrar electrónicamente. Con la ventaja que tiene de que la frecuencia, la amplitud de la portadora es constante. ¿Está bien? Y si llega a caer un rayo, el rayo mete un ruido que no está en las frecuencias que nosotros escuchamos, con lo cual no mete ruido. En la FM no mete ruido. ¿Se entiende? Fíjense, lo que sí puede pasar si transmiten una señal muy fuerte es que tape a la otra y la pierdan. Por eso, en la AM, cuando no se sintoniza nada, se escucha silencio en el parlante. En la FM, cuando no hay nada, se escucha un ruido blanco. ¿Sí? Un ceseo se escucha. ¿Sí? Que bueno, normalmente los aparatos modernos lo suprimen. Pero el ceseo quiere decir que no hay nadie modulando en frecuencia. La modulación en frecuencia tenemos la portadora, tenemos la señal que queremos transmitir y
¿sí? La amplitud es constante, lo que cambia ligeramente en función de si estamos arriba o abajo es la frecuencia de la portadora. Sube un poquitito, baja un poquitito en función de la forma de la señal original. ¿Ah? Electrónicamente es igual de fácil de filtrar, porque si se acuerdan de física, ¿sí? No sé si lo vieron en electricidad. ¿Vieron capacitores en electricidad? Sí, ¿no? ¿Vieron algo? Sí, bueno. ¿Sí? En función de la frecuencia a la que es sometido el capacitor, cambia su resistencia, su resistencia al paso de la señal. Con lo cual, baja la señal, el capacitor tiene más resistencia, sube la señal, el capacitor tiene menos resistencia. ¿Ah? Entonces, es fácil convertir de frecuencia a tensión con eso. ¿Ah? Muy fácil. Entonces, es fácil de desmodular también. Modular y desmodular. ¿Ah? O sea, se suma o se resta de la misma manera. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Y la técnica de FM es mucho más resistente que la de AM. ¿Ah? Para canales digitales hay otras cosas interesantes. Por ejemplo, con canales digitales uno puede modular por amplitud, puede modular por fase. ¿Sí? Si yo transmito una señal, esto es muy importante también, porque se aprovecha, las tecnologías de Wi-Fi la aprovechan. ¿Sí? Estas dos señales tienen la misma frecuencia y la misma amplitud, pero están desfasadas 90 grados una de la otra. ¿Sí? O sea, cuando esta está en el punto máximo, esta está en cero. ¿Ah? ¿Se ve, no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Con una antena se puede separar, sobre todo para la transmisión digital. ¿Sí? Se puede separar y se pueden transmitir dos señales. Una a 0 y otra a 90 grados, por ejemplo. ¿Sí? Y finalmente, la modulación por código también es algo que se usa mucho. ¿Sí? La modulación por código para señales digitales otro código. Misma frecuencia, misma amplitud, misma fase. ¿Sí? Yo transmito un pulso. Fíjense que el bit de la señal que yo tengo que transmitir tiene que incluir el código entero. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces yo transmito, con un código transmito una señal, con otro código transmito otra señal. Yo después cuando lo voy a demodular, cuando lo voy a revisar, yo tomo la transmisión, lo paso a través del código que quiero, le aplico XOR básicamente con el código que quiero y obtengo la señal. Si lo sintonizo en un código, recibo una señal. Si lo sintonizo en el otro código, recibo la otra señal. Eso se llama modulación por código. Y es una técnica que en analógico no sirve, pero en digital sí. Entonces, fíjense ustedes, combinamos frecuencia, modulación de amplitud, cuadratura, o sea, hasta 4 y los sectores modernos hasta 8 cuadrantes pueden transmitir, o sea, hasta 8 fases distintas y lo desconocen. ¿Sí? Modulación de amplitud, cuadratura, código y de la suma de todo eso, y modulación de frecuencia, ¿sí? Yo puedo en una misma frecuencia sacar, qué sé yo, 16 canales. ¿Se entiende, no es cierto? Esto se aprovecha en el Wi-Fi, la combinación de estas tecnologías se aprovecha en el Wi-Fi para ganar ancho de banda, transmitiendo en paralelo varios datos distintos. ¿Tá? Lo que termina siendo el canal, digamos que es la elección de la frecuencia de base donde transmitís, es solo un aspecto. Después están todos estos subaspectos que hacen que uno gane velocidad combinando distintas técnicas de modulación. Y así en eso se basa el Wi-Fi. Hay distintas tecnologías que no nos vamos a meter en detalle ahora, pero si buscan un poquito van a encontrar.
¿sí? Hay cuadratura, hay código, ¿sí? Hay varias de estas técnicas combinadas para lograr la transmisión. ¿Ah? Y muy importante, la potencia está muy regulada. ¿Sí? La transmisión de radio en AM o en FM transmitían con mucha potencia. ¿Sí? Una estación de AM, por ejemplo, transmite desde Buenos Aires y llega hasta Santa Cruz. ¿Sí? Porque está en una frecuencia donde la onda refleja la atmósfera y baja. ¿Ah? Una estación de FM transmite con la misma potencia y tiene 100 kilómetros de alcance. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la señal se va al espacio. La señal pasa a la ionosfera y sigue de largo. Porque está en una frecuencia más alta. Y lo mismo ocurre con todas las señales, las microondas. Todo lo que está por arriba del gigahertz se va al espacio, no rebota en ningún lado. ¿Eso qué quiere decir? Las transmisiones de Wi-Fi, al revés, está extremadamente limitado, está fuertemente limitada la potencia de transmisión para tener un alcance y no pasarse de ese alcance. ¿Ah? ¿Cuál es ese alcance? Bueno, un 802.11n son unos 200 metros a campo abierto. 300 metros pero campo abierto. ¿Ah? O sea, un campo donde no hay nada, no hay edificios, no hay nada, uno puede llegar a tener hasta 300 metros de alcance en Wi-Fi. La N, porque las anteriores tenían menos. ¿Sí? Y no más. No más, no porque la tecnología no lo dé, sino porque está explícitamente limitado, o sea, por ley está limitado. Porque si no, interferís con tus vecinos. ¿Ah? O sea, yo no puedo tener un Wi-Fi que tenga 5 kilómetros de alcance. ¿Por qué? Porque ocupo la banda esa 5 kilómetros a la redonda, es una barbaridad. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, los canales están muy limitados. A eso se suma que los aparatos se reconocen entre sí. ¿Sí? O sea, los puntos de acceso Wi-Fi se conocen entre sí. Se reconocen. Entonces, si se encuentran que hay dos transmitiendo en la misma frecuencia, negocian tiempos. ¿Tá? Uno transmite en una parte del tiempo, otro transmite en otra parte del tiempo. Se divide el ancho de banda. Eso quiere decir que si tienen muchos vecinos, si tienen vecinos transmitiendo en la misma frecuencia que ustedes, van a tener menos ancho de banda. ¿Sí? La zona de los 5 GHz está normalmente más libre que la de 2.4. Tienen más canales. ¿Sí? Y está más libre normalmente que la otra. Si la otra está saturada. Si van a una ciudad, por ejemplo, está reventada. ¿Sí? Con un analizador de espectro lo ven, es un despelote en todas las señales. Bien, chicos, estamos en horario, ¿no? Nos pasamos, ¿no? ¿Qué ver? Nos pasamos, chicos. La próxima, ¿sí? No la semana que viene, les dejo libre. La semana que viene, la otra. Hacemos algo más de radio, vamos a hablar más de radio. Y les voy a explicar lo del celular también. ¿No? Bueno, muchas gracias, chicos. Espero que se hayan entrado. Consulten, hagan dudas, o cualquier pregunta, duda que tengan, consulten.